Si sos de los que se consideran malos con las plantas o si sos una persona que se está iniciando en el cuidado de las plantas, este video es perfecto para vos porque te traemos 5 plantas que son bastante fáciles en cuestión de luz, cuestión de riego, cuestión de fertilizante, plantas que son bien facilitas para cuidar, así que quédense y empecemos. Hola, yo soy Ariel, yo soy aquí y Habitánica y estamos acá para ayudarle a cuidar sus plantas. Arranquemos con la primera planta, que es el Epipremnum. ¿Qué es el Epipremnum? El Pothos. Pero no solamente el Pothos, que es lo más común. Por eso siempre aconsejan el Pothos como una planta para principiantes. Pero si queremos salir solamente del Pothos, nos vamos más arriba y vamos al género total de Epipremnum. Todos los Epipremnum son súper fáciles de cuidar. A simple vista pueden parecer más o menos lo mismo todas, pero si nosotros entutoramos van a ir cambiando sus formas y se vuelven cosas muy copadas. Esto es el Pothos común que ustedes conocen, el Pothos jade. Después tenemos Epipremnum pinnatum, que le dicen también cola de dragón, porque miren lo que es su forma adulta. Es muy bella. Después tenemos el Epipremnum pinnatum cebu plus, que tiene un color como medio azulado. También súper linda su forma adulta. Y tenemos acá el Epipremnum amplyssimum, que tiene también su forma adulta súper bella. Todos estos son Epipremnum y son súper fáciles de cuidar. La única que por ahí acá no es tan fácil de conseguir es el Epipremnum cebu blue, que este lo trajimos de México, no es una planta fácil de conseguir. En esto de que Ariel decía que de que a simple vista parecen todas las mismas, sí, de hecho cuando la compré en México esta, que mi hermana vivía allá hace unos años, y vio las plantas que había comprado, me dijo, pero son todos Pothos esos. Y no, en realidad tiene mucho potencial esta planta, aunque hace chiquita parezca un poco. Todas las podemos dejar colgando, podemos entutorarlas y la verdadera se vuelven distintivas de una de la otra cuando las entutoramos. Sí, nuestra recomendación es que las entutoren. Sí. Tenemos link abajo porque todas estas las vendemos en nuestra tienda web y enviamos a todo el país, Argentina. Bueno, el próximo género del que le vamos a hablar va a ser de los Syngoniums. También son plantas que son súper fáciles de cuidar, son plantas que crecen rápido, que no necesitan grandes requerimientos de luz. Eso va a depender más o menos de la especie de cada uno, porque bueno, va a haber unos, por ahí no sé, los rosas que son los que más color tienen, por ahí van a necesitar un poquito más de luz, pero con luz media están bien. De hecho, los Syngoniums como más comunes de todos, que son los que más solemos ver, esos hasta en agua viven, hasta en baños los tienen con agua, muy parecido como al Pothos. Son plantas que no necesitan grandes requerimientos de riego, es mejor más bien hacerles un riego abundante y después olvidarnos, porque necesitamos que se sequen en sustrato. ¿Qué más? No son plantas que viven re bien en sustratos pobres, así que tampoco es que necesitan grandes sustratos o mucho fertilizante. Bueno, otra planta que también es como muy sencilla de cuidar. Después, bueno, depende también la variedad de Syngonium, va a ser más fácil o no de conseguir, pero por lo general son bastante fáciles de conseguir. Bueno, tenemos dos Syngoniums específicamente que son bastante difíciles de conseguir porque nosotros, si hay algo por ahí, lo que más nos caracterizamos es en realidad es que somos coleccionistas de plantas. Entonces, bueno, siempre va a haber en las plantas que tenemos siempre algunas variedades que son más difíciles de conseguir, como es el Syngonium confetti, que es este, Pinipeo hermoso. A veces le sacamos hijitos más dos y los vendemos en la tienda web, así que si les interesa, estén atentos. También tenemos el Syngonium negro, que también es de los más difíciles de conseguir, pero también a veces le sacamos hijitos y los vendemos en la tienda, así que si les interesa también estén atentos. Y después, como más fácil de conseguir, tenemos el Syngonium rosa, el Syngonium robusta, rosa robusta. Este es por lo que unos hojas re grandes. El Maria Illusion, muy lindo, también súper fácil de conseguir. El variegado, que también es re fácil de conseguir y en mi opinión es de los más lindos, crece súper rápido, una maravilla el variegado. Así que bueno, estos son los que nosotros tenemos. Todos de estos son todos realmente muy fáciles de cuidar, nunca hemos tenido problemas con ninguno, ni siquiera pestes, así que súper recomendables. Bueno, y ahora vamos a salir un poquito como de las más comunes que han sentido nombrar, Pothos, Syngonium, seguro que las habían sentido nombrar. Y vamos a ir por otro lado que también es súper fácil de cuidar, que es esto que tengo acá. Antes igual decirle que si se suscriben al canal nos ayudan un montonazo. Y además si me gustan el video y todo eso, si les vienen sirviendo los videos que hacemos, nos re sirve que se suscriban. Bueno, bromelias. Todo lo que es bromelias es súper fácil de cuidar. Lo que tienen las bromelias es que vienen unas variedades tremendas. Nosotros acá en el mundo también tenemos. Acá, ahí arriba, todas esas. ¿Qué es lo que tienen las bromelias? Que no necesitan de mucho sustrato. De hecho, las raíces la utilizan únicamente para aferrarse, porque ellas crecen como están acá en el muro verde.
aferradas de los troncos. Entonces, primero, no necesitas maceta grande, no necesitas un sustrato rico ni nada, porque la raíz únicamente lo que va a hacer es sostenerse. Y la clave con las bromelias es mantenerles con agua adentro acá adentro. Uno las riega por ahí y mientras mantengan el agua acá adentro va a estar todo más que bien. Entonces es ubicarlo en un lugar que tenga buena cantidad de luz, no luz directa obviamente, pero buena cantidad de luz y mantener con agua esto. Nada más. Y lo que tienen es que las flores que dan, las inflorescencias que dan, son muy lindas. Tienen muchos colores, son muy vistosas las bromelias así en general. Por ahí de los géneros de plantas que les trajimos hoy, las que más luz van a requerir por ahí son las bromelias, pero tampoco es que necesitan la mayor luz del mundo. Con que tengan una buena iluminación, basta. Sí, si quieren saber los cuidados más en profundidad sobre las bromelias, les dejamos acá arriba un video sobre la bromelia fasciata, que es la más común, que es esta que está acá, atrás de Joaquín, que pueden ir a chequear ese cuidado. Que tiene una flor rosa grande. Próximo también, que es como un género, una planta sola, que son los filodendros. Bueno, con los filodendros puede haber unos que son muy difíciles de cuidar y otros que son muy fáciles de cuidar. Por ahí nos vamos a alejar de los que tienen hojas como súper finas y aterciopeladas, que esos suelen ser como, puede ser el Melanocrysum. Esos son de los más difíciles de cuidar, pero si nos vamos a los filodendros que tienen como hojas duras y resistentes, que puede ser como el Pink Princess, el White Princess, estos son de los más fáciles de cuidar. De hecho, andan súper solos, no necesitan grandes requerimientos de luz. Capaz que a un Pink Princess, si le das mayor cantidad de luz, pasa mejor para que mantenga el variegado. Pero hay otros que no lo van a necesitar, como puede ser el Philodendron Silver, es como uno de los por ahí mejores. Andan también con poca luz, son súper resistentes, no necesitan substratos muy ricos. Pueden andar, o sea, siempre se le pueden dar un super substrato, va a ser mejor. Pero andan en substratos súper pobres también, re bien. Con el agua también es como que podés súper descuidarlos y van a estar divinos. También tenemos acá el sanguíneo, que es muy bonito, obviamente este alto acá arriba. También que son súper fáciles de cuidar. Y bueno, si quieren como algo por ahí que les sume otra cosa, estos que son variegados son súper lindos. Pero también como re fáciles. Recordemos de irnos por ahí a esta particularidad que tienen de irnos que tienen como hojas más duras, más gruesas, y alejarnos de estos con hojas más aterciopeladas o finitas, que suelen ser los más delicados. Este es el Pink Princess que nosotros esquejamos, que si quieren chequear les dejamos el video acá arriba, que pueden ir a ver cómo hicimos el esqueje, y para que entiendan, ahí les explicamos también que este en realidad es como padre del Pink Princess, es una de las plantas que se utilizó para crear el Pink Princess. Todo eso lo pueden ir a ver, a chequear en el video de arriba. Y tenemos acá el último, que es el Taumatophyllum. Durante mucho tiempo a esta planta le decían Philodendron, lo pueden conocer acá en Argentina como Wambe. ¿Cómo más le dicen a este? Sandalia. Sí, le pueden decir sandalia también. Yo lo conocía así, mi abuelo tenía, o sea, en la casa que era de mis abuelos hay uno monstruosamente gigante y siempre le decía. Es muy común acá en Argentina porque es del norte, de Misiones generalmente, donde más hay de estos. Pero no, hace poco se lo sacó de Philodendron. Ya no es más un Philodendron, sino que es un género aparte, que es Taumatophyllum. Porque a diferencia de los Philodendron, que tienen un tronco central que va, un tronco central que va creciendo hacia arriba, este tiene este tipo de tronco que es diferente al de los Philodendros, que también va creciendo hacia arriba, se va agarrando, vuelve a caer, vuelve a subir. Pero es como bastante evidente que no es igual que los Philodendrons. Tiene este tronquito que los Philodendrons no lo mantienen. Para mí era Norfolk cuando era chiquito. No sé si lo ven ahí. En el que estaba en la casa de mis abuelos, tiene los troncos así gigantes por todos lados, entonces parecían ojos gigantes, pero sí, bien distinto, ¿no? Entonces ahora le pusieron como Taumatophyllum. ¿Qué es lo que tienen los Taumatophyllum? Tienen Bipinatifidum, que es este Taumatophyllum Bipinatifidum, pero hay un montón de variedades de estos y hay un montón de híbridos de estos, que hasta se han dado solo en la naturaleza estos híbridos, que son súper fáciles de cuidar. ¿Qué es lo que necesitan ellos? Necesitan buena luz. Si los vamos a tener interiores, no los pongan muy lejos de las ventanas porque no les va a funcionar, se les van a caer las hojas, no va a tener fuerza la planta. Tiene que tener buena cantidad de luz para mantener como bien erectas las plantas y las hojas. Y también no necesita tanto sustrato porque tiene mucha raíz aérea, él suele crecer prendido a los troncos de los árboles. Entonces también no hay que matarse mucho de mantenerlo en una maceta muy grande ni nada de eso. Tira mucha raíz aérea también.
es súper fácil de cuidar y se vuelve bastante grande. Si lo tenemos en interiores, en galerías le va a funcionar lo más bien. Si lo tienen en interiores, tengan cuidado con el tema de que va a requerir su espacio. ¿Hace cuánto te? No, igual ya hace como 3 años. Sí, hace bastante que lo tenemos. Y no le dimos al principio con el lugar donde lo teníamos con muy poca luz. Ahora tienen más luz y cada vez se está poniendo más lindo. Tipo, le sacamos, tenía muchas hojas y como verán, las hojas tienen un gran porte, son bien largas. Entonces estaba lleno de hojas y ocupaba mucho lugar. Después se las sacamos todas y al toque le salieron 3 hojas nuevas. Cualquier momento le sale otra nueva. Tira mucha hoja todo el tiempo. Crece muy rápido. Bueno, y este es el último. Déjennos si alguno de estos es su favorito. O si tienen alguna de estos, o si tienen otro que sea como muy fácil de cuidar, pueden dejarlo en los comentarios. Así como vamos sumando entre todos ahí. Hasta la próxima entonces. Nos vemos, adiós.